El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de Él un letrero: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Estamos celebrando este último domingo del tiempo ordinario. En la Iglesia, normalmente, año tras año, tenemos algo que se llama el ciclo litúrgico, a través del cual vamos haciendo una profundización en el misterio de Cristo. Ese año litúrgico empieza con la preparación para el primer gran misterio que contemplamos y meditamos, que es el misterio de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, ¿de acuerdo? Y a ese tiempo lo llamamos el tiempo de Adviento, que significa advenimiento, alguien que viene, y el que viene es Jesús, el Mesías esperado, el Rey y Salvador. Entonces, a partir del próximo domingo, iniciaremos un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento, ¿de acuerdo? Y así nos empezaremos a preparar para celebrar la Navidad, luego tendremos un tiempo para prepararnos para celebrar la Pascua, luego tendremos el tiempo pascual y luego tendremos las grandes celebraciones del tiempo ordinario, Corpus, Santísima Trinidad, Corpus Christi, y culminamos normalmente el año litúrgico por esta época, sobre todo y especialmente meditando en torno a lo que significa para nosotros la esencia fundamental, ¿no?, del desarrollo de la historia de la salvación, y es centrar nuestra vida en Cristo. Y para eso está este domingo, para culminar con broche de oro la reflexión de todo este año litúrgico y hacernos esta pregunta: ¿Cristo es nuestro Rey? Sí. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Que sí, después de estar meditando un año entero en torno a los misterios de la vida de Cristo, estamos dispuestos a aceptar que sea el Señor el que rija nuestro corazón. Entonces, hoy de alguna manera vamos a meditar en torno a esta especial nota y característica de nuestro Señor Jesucristo como Rey del universo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos que hacer una primera aproximación. Es a recordaros algo que es fundamental y que es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para poder ubicarnos dentro de la práctica de la religión, dentro de la práctica de la vida cristiana. ¿De acuerdo? Cuando fuimos creados, Dios estableció con nosotros una relación. ¿De acuerdo? O sea, Dios no nos creó y nos dijo: adiós Lucas, ¿no? Sino que Él nos crea, pero al mismo tiempo, después de crearnos, genera con nosotros una relación que es una relación de dependencia. ¿En qué se basa fundamentalmente esa relación de dependencia? Dios quiere garantizar el recto ejercicio del desarrollo de nuestra libertad personal para que reconozcamos nuestra verdadera identidad y nuestra vocación de hijos de Dios. Entonces, en cierto modo, necesitamos que el Señor ponga en nuestra vida un camino, ¿de acuerdo? Donde el Señor pone unos límites, ¿no? Donde nosotros, a través, evidentemente, una relación de dependencia, genera una relación de docilidad.
al Señor, para que siguiendo su camino, para que moviéndonos dentro de esos límites, podamos desarrollar nuestra vida como hijos suyos. ¿Esto lo entendéis? Sí. ¿Seguro? Sí. Que esto hay que entenderlo, ¿eh? O sea, que de alguna manera el Señor no nos creó y nos dijo, ¡hala! Tira para adelante, ¿no? No, o sea, Él nos acompaña. Fijaos que toda relación de amor se fundamenta en este concepto. Tú no traes los hijos a este mundo, aquí la gran mayoría ha tenido hijos, bueno, o ha tenido nietos, o ha tenido personas cercanas, ha tenido hijos, y los tenemos y ¿qué? O sea, tú no los dejas ahí, ¿no? Para que ellos, a prueba y error, ¿no? Intenten sobrevivir. ¿Qué harían unos padres que harían sensatamente? Y mucho más cuando consideramos la realidad de la vida del hombre, que cuando somos pequeñitos somos totalmente dependientes. ¿Qué hacen unos padres? Hay como hay un proceso a través del cual tú vas orientando el camino y el desarrollo de esos hijos, porque les amas y porque el amor crea esa relación de dependencia. Esa relación de dependencia, ¿vale? No se considera una amenaza dentro del ejercicio de la libertad que existan esos límites, que exista este acompañamiento y que exista esa dependencia. ¿Me explico? No hay un bebé que saque un letrero, quiero independizarme. No. Sería un poco raro, ¿no? Que un bebé quisiera independizarse, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que todos entendemos que hay una relación de docilidad que paulatinamente va desarrollando una conciencia de libertad. Eso es verdad. Que de algún modo, pues, en ese acompañamiento cada vez hay más protagonismo de la libertad personal. Sobre todo cuando ya se van creciendo, cuando se van haciendo adolescentes, jóvenes, hay un desarrollo de libertad, pero hay que seguir acompañando. Hay que seguir acompañando. Llegó a la adolescencia, a la juventud, entonces eres libre. No. ¿Por qué no? Porque todavía necesitas unos límites. Porque nuestra libertad es incipiente en sí. Y necesita confianza en un amor que al poner unos límites no condiciona la libertad, sino que ofrece las garantías precisamente de una libertad responsable y comprometida con tu vocación y con tu identidad como hijo de Dios. ¿De acuerdo? Por eso no somos autárquicos. No podemos gobernarnos a nosotros mismos. Es una ilusión que se nos vende hoy en día de una manera muy atractiva. ¿Me explico? Eres libre de hacer lo que quieras. Sí, sí. Y los condicionamientos, los límites, que no hayan límites. ¿Qué te parece, Lucía, eso? Bueno, eso de algún modo a todos nos atrae, ¿de acuerdo? De hecho, si vemos el proyecto de Dios al principio, en los orígenes, cuando fuimos creados, ¿no? Siguiendo la palabra de Dios, en este lenguaje mítico, pero que de algún modo plantea unas ideas religiosas extraordinarias, en ese diálogo, ¿no? En ese diálogo que tiene la serpiente primordial con Eva, ¿no? Cuando de algún modo, ¿no? El Señor había impuesto a nuestros primeros padres en el paraíso unos límites de docilidad y de obediencia, les había dicho en el paraíso, no podéis comer del árbol del conocimiento del mal, no podéis comer del árbol de la vida. ¿Por qué? ¿No? Os diréis, ¿no? ¿Por qué Dios impone a nuestros primeros? Es un ámbito simbólico, Los árboles del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida, son de algún modo circunstancias que de algún modo entendemos que son propias de Dios. ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? Pedro Sánchez. No. Dios es el que define lo que está bien y lo que está mal. ¿De acuerdo? ¿Quién define de algún modo el origen y el final de la vida humana? Dios. Son cosas que Él se reserva y que nos pide la confianza de permitir que nosotros sigamos siendo criaturas, que nos dejemos guiar. Es más,
Podéis comer de todos los demás árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida, eso es propio de Dios. Dejad que Dios sea Dios, vosotros confiad en Dios y confiad en su límite, para que el desarrollo de vuestra libertad sea plena. No es una amenaza a la libertad, porque si tú pretendes ser Dios, ¿en qué estamos incurriendo? En una autarquía. ¿Sabéis qué significa autarquía? Que yo me gobierno a mí mismo. Y tienes las garantías del desarrollo de tu propia libertad confiando solo en ti mismo. Que es lo mismo que decir, ¿podríamos equivocarnos en considerar lo que está bien y lo que está mal? Podríamos en algún momento, y perdón que lo diga con mucha propiedad, ser capaces, ¿no?, de mirar hacia la vida humana y no respetar su origen y su final natural. Perdón que lo diga con contundencia, pero es la realidad, ¿no? No sabemos muchas veces gestionar el ser independientes, el ser autárquicos. Por eso la serpiente primordial, ¿qué es lo primero que le hace ver a Eva? ¿En qué la tienta? Era algo que yo siempre me preguntaba, porque todos nos hemos convencido que el pecado original tiene su origen en una manzana. ¿De acuerdo? Siempre hemos visto la manzana de Eva y cómo desobedeció por una manzana en sí. No sé si me entendéis. Por una manzana. A mí ni me gustan las manzanas. Y el problema no es la manzana, que ni siquiera el libro del Génesis dice que hay una manzana. Nunca habla de qué fruto es. En lo que hace énfasis es en lo que es atractivo, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La tentación de la serpiente primordial a Eva es pretender ser como Dios, no depender de Dios, ser autosuficiente. Este diálogo entre dos jóvenes, ¿pero tú le obedeces a tus padres? ¿Qué va? Sé independiente. Es verdad. ¿No es atractivo? Sí, pero no. ¿Ángela es atractivo? Risa nerviosa. Sí. Es muy atractiva esa realidad, ¿no? No tener límites, que no te digan lo que tienes que hacer, que de alguna manera lo que te salga es lo que tienes que hacer. ¿A quién no le atrae eso? Y la obediencia, ¿cómo cuesta la obediencia? ¿Cómo cuesta ser dóciles? ¿Cómo cuesta la docilidad y la obediencia a veces, ¿no? ¿Cómo cuesta? ¿De acuerdo? Al final Eva, en el paraíso, cede a la tentación, desobedece al Dios, desobedece de alguna manera y pasa los límites que Dios le había puesto, y de repente, como consecuencia de eso, trae algo que va a ser desafortunado para nosotros, para nuestra humanidad. Y es que empezamos, ¿no?, como consecuencia de esa autarquía, empezamos a experimentar una esclavitud. Una esclavitud. Aparece alguien que somete el corazón del hombre. Y ese alguien que somete el corazón del hombre es el príncipe de este mundo, que así es llamado Satanás, que de alguna manera nos vende la idea de que somos muy libres, cuando en realidad somos esclavos de nosotros mismos, de nuestras pasiones y de las falsas seguridades de este mundo. Qué contrariedad más grande en sí, que bajo una pretensión de autarquía, de hacer lo que yo quiera, normalmente estamos siempre supeditados a ser de alguna manera esclavos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra prepotencia, de nuestra forma de ver las cosas. Yo soy libre de emborracharme. Sí, pues tú eres muy libre de emborracharte en cuanto a libre albedrío, pero en realidad, aunque tú tomes la decisión de emborracharte, emborracharte no te hace bien. ¿Me explico? No te hace bien. Además de que no te hace bien a tu cuerpo, ¿no?
porque no le hace bien a tu cuerpo tener tanto alcohol encima, ¿no? Te expone y te hace más vulnerable, más débil a la realidad que hay alrededor. ¿Me equivoco? Entonces, ¿eso te confiere libertad? ¿Eres libre de hacer cualquier cosa? No. No eres libre de hacer cualquier cosa, porque la verdadera libertad es la que te permite construir en ti mismo un proyecto de vida responsable y comprometido con tu identidad, con tu vocación de hijo de Dios. Estás llamado al bien, estás llamado a la bondad, estás llamado a la justicia. Todo lo que contradice ese camino no te ofrece una verdadera libertad personal. Por eso no somos libres de hacer cualquier cosa. En una libertad de expresión yo soy libre de insultar a quien yo quiera. No, no eres libre de insultar a quien tú quieras, porque esa libertad produce un daño, es una injusticia en sí misma. Tu libertad no empieza donde termina la del otro. La libertad es un concepto muy amplio y muy profundo, que significa construir tu propia definición como persona. Y si como persona te vas degradando, si como persona en algún determinado momento vas sacando lo peor de ti mismo, no eres libre, eres esclavo. Porque la esclavitud produce ese fruto en el corazón del hombre: deterioro, inmadurez. ¿Os dais cuenta de esto? Pero eso no es para que tú digas, sí, está hablando de... No. Todos nosotros vivimos esa lucha en lo profundo del corazón. ¿De acuerdo? Es importante comprender, como consecuencia del pecado, como consecuencia de ese concepto autárquico, ¿no? Como consecuencia de esa autosuficiencia, de alguna manera nos hemos hecho esclavos y dependientes del príncipe de este mundo. Y Dios no quiere eso. ¿De acuerdo? Por eso Dios quiere ofrecernos un camino, ese camino lo llamamos un camino de redención. Es liberarnos de una esclavitud para que entremos de alguna manera a ser verdaderamente hijos de Dios. Para que no sigamos sirviendo al príncipe de este mundo, sino que aprendamos a ser servidores de Dios. Porque, repito, la autarquía y la autosuficiencia son quimeras. O sirves a uno o sirves al otro. Lo siento. Pero libertad absoluta no hay. En esa consideración, y alguien dirá, menudo Dios que me quiere hacer dependiente de Él. Menudo Dios que me pone límites. Pero ¿acaso es un Dios y su forma de entender esa relación de dependencia es algo que va en detrimento de nosotros? No sé si me entendéis. Vuelvo al ejemplo de un niño pequeño, que a lo mejor es lo más cercano a lo que espera Dios de nosotros, que seamos como niños pequeños. Un niño pequeño, yo no quiero teta. Yo quiero Coca-Cola. A ver, tienes que ser dócil, ¿no? Y normalmente entiendes que la leche materna es quizás lo más necesario que tienes para tu desarrollo personal. Es probable que la Coca-Cola no te haga tanto bien. Pero que es más rica y yo soy autosuficiente. No, o sea, un niño tiene que comer lo que tiene que comer. ¿Y los padres entonces son malvados? ¿Coartan la libertad de los hijos los padres que toman la decisión de buscar lo mejor para sus hijos? ¿Son unos tiranos? No. Porque la paternidad y la maternidad van ligadas al amor. Y el amor, de algún modo, cuando genera esta relación de dependencia, normalmente plantea que estamos al servicio de nuestros hijos y que les vamos a brindar lo más necesario para su desarrollo personal. Alguno como padre diría, voy a hacerle una maldad y le voy a dar esto para que sufra. ¿Alguien tendría esa conciencia y ese corazón? Porque el amor siempre procura el mayor bien. Y es la forma como entendemos esa relación de dependencia con Dios. Porque sí, ciertamente Dios es monarca. ¿De acuerdo? En Dios hay monarquía. ¿De acuerdo? Hoy estamos celebrando los 50 años de la monarquía española y la transición, ¿no? Esta semana, creo, ¿no? Dentro del concepto de memoria histórica que... ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es que llevamos 50 años de monarquía y el Señor mismo dijo en su momento que
vuestros reyes, dice él, ¿no? Comparando la consideración de su reinado, vuestros reyes, porque la monarquía es algo que de algún modo se presenta atrayente y que también está lleno de trampas en sí para el alma, ¿de acuerdo? Aquí, pues no sé si quiénes son monárquicos, quiénes son antimonárquicos, pero si en algún momento alguien te dijera, ¿quieres ser rey? Porque ¿cómo entendemos realeza nosotros? Cuando decimos monarquía y realeza, ¿qué entendemos nosotros? ¿No? Ensalzamiento, ¿no? ¿Me explico? Tendría vida de rey, ¿no? Cuando alguien vive una vida buena, ¿qué le decimos? Oh, vives como un rey. ¿Por qué? ¿Cómo vive un rey según el reinado? ¿Cómo se entiende la monarquía en nuestro mundo? ¿Sí? El dinero, con todo esto. ¿Tú quieres que todas las demás personas te sirvan? ¿Quieres que todos te sirvan? ¿Quieres de alguna manera, en cierto modo, aprovecharte de los demás para conseguir tus propias necesidades? ¿Es así o no es así? El poder corrompe. ¿Y no nos corrompería a nosotros? Porque a lo mejor nosotros decimos, no, si yo fuera rey, ¿no? Sería austero, de algún modo viviría al servicio de los demás y al servicio de ti mismo. Porque te dan la oportunidad de tener poder, te dan la oportunidad de ser más o menos rey y tú te aprovechas y sacas la mejor tajada. Porque el corazón del hombre se envilece fácilmente con el dinero y el poder. Se entiende la monarquía en su esencia como el servicio al pueblo que te ha sido confiado. Tiene este movimiento de condescendencia. Quien tiene más capacidad, quien tiene más dones, tiene más responsabilidad en su entrega por los demás. Pero así no son los príncipes y los reyes de este mundo, y el Señor lo sabe y lo dice en el Evangelio. Vuestros príncipes, vuestros reyes os tiranizan, pero Dios no es así. Dios lo que quiere garantizar es el desarrollo de tu libertad personal. Por eso no te quiere esclavo, te quiere verdaderamente libre. Pero esa libertad tiene una relación de dependencia con este rey. ¿De acuerdo? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desde siempre entendió que quien guía, conduce y garantiza el desarrollo de las plenas libertades del hombre es Dios. Y así fue durante gran parte de la constitución del pueblo de Dios en la época patriarcal y en su desarrollo hasta la conquista de la tierra prometida. ¿De acuerdo? Así fue. Siempre, ¿quién era la cabeza del pueblo? Dios. Eso no se ponía en tela de juicio. ¿De acuerdo? Hasta que los pueblos empezaron, el pueblo de Israel empezó a darse cuenta que los pueblos que había a su alrededor tenían siempre un caudillo, tenían siempre una persona responsable, tenían un monarca. ¿De acuerdo? Entonces el pueblo de Israel empieza a inquietarse. Oye, ¿por qué todos tienen rey y nosotros no? Los profetas les decían, sí tenemos rey. ¿Quién es el rey? Es nuestro Dios. Lo que pasa es que no le hacéis ni caso, pero ese es el rey. A él tenéis que seguir. Claro, pero es que es un rey que pone límites. No nos gusta eso, ¿no? Queremos un rey que se acomode más a nosotros, a nuestra manera de entender las cosas. A buscar de alguna manera el desarrollo de la libertad como la entendemos nosotros. Queremos un rey como esos. Los profetas decían que no, que queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. ¿Alguien os suena esto de los niños? ¿Sí? Queremos. Hasta que dices, ¡buf! ¡Qué pesado! Pues bueno, vamos a darles un rey, dice el Señor. Y el Señor de entrada les dice, luego vais a escarmentar lo que estáis pidiendo, pero si es lo que queréis, vamos a daros un rey conforme a vuestras necesidades. ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl, ¿de acuerdo? Es el primer rey de Israel. ¿Quién es Saúl? Saúl es un Cristiano Ronaldo, para que me entendáis, ¿no? un cachas, ¿no? Así, en plan, que todo el mundo cuando le veía en él un soldado, un líder, ¿no? Una persona con grandes capacidades militares, ¿no? Hombre, un guerrero en sí. Todo, ¡guau! ¡Viva Saúl el rey!, ¿no?
en fin, y empiezan las campañas militares. ¿Y qué pasa en la medida que evidentemente ha sido consagrado rey de Israel? Él tiene en cuenta que tiene que obedecer a Dios en todo hasta que empieza a henchirse de poder por todo lo que tiene y empieza a tomar decisiones por sí mismo, olvidándose completamente de Dios. ¿Y cómo le sale ese rey al pueblo? Rana, evidentemente, empieza a hacer lo que es contrario a Dios. ¿Y el pueblo cómo va? Cuando es guiado por un rey que se le va la cabeza. ¿El pueblo cómo va? Va como pollo sin cabeza. Empieza a irle mal. Ahí donde el pueblo escarmienta. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Entonces dice Dios, mirad, voy a configurar, ¿no? Ahora, después de que vosotros os habéis de alguna manera, ¿no? Ahora estáis sufriendo las consecuencias, ¿no? De querer tener un rey según este mundo, os voy a dar un rey según mi corazón. Entonces manda a Samuel a que vaya a la casa de Jesé, ¿no? Para que escoja un rey para el pueblo de Israel, un rey según el corazón de Dios, no un rey según los criterios del mundo. Entonces llega allí a casa de Jesé. Jesé, ¿tienes hijos? Sí, por supuesto, pasa aquí. El primero, otro mastodonte. Ah, claro, tendrá que ser este. Y Dios le dice, no, ese no es. Y empieza a pasar revista, pasan todos los hermanos. Y no queda ninguno. ¿No tienes más? Hombre, sí, me queda el último y lo tengo con las ovejas. Era el chiquitín, ¿no? Un monico así, ¿no? Así, simpatiquín, que estaba cuidando las ovejas. Y a ese, ¿no? David. A ese David, ¿no? A ese, ¿no? Poquita cosa, ¿no? A ese poquita cosa, por el que seguramente nadie, ¿no? Daba un duro, a ese el Señor lo escoge como rey y le unge como rey, Samuel. Empieza una situación un poco paradójica. Existe un rey que es Saúl, pero que Dios le ha dado la espalda. Y a David empieza el Señor a bendecirlo, hasta el punto de que Saúl tiene envidia de David y quiere matarle, porque de alguna manera, ¿no? Está creciendo la fama y el prestigio de David, ¿no? Es algo terrible. David sigue teniendo respeto por Saúl, sigue de alguna manera buscando tener paz con su rey, pero el rey ya está totalmente, de algún modo, ¿no? Pues envilecido como consecuencia de su afán de poder. Muere Saúl, que muere en batalla, ¿no? Y muere también su hijo Jonatán, y quien de algún modo queda a cargo del poder, según el concepto que se tenía, que tenía que ser un descendiente del rey, es Isbaal. Y los reyes del norte, todos los de alguna manera, los del norte se unen a Isbaal y empieza como una especie de guerra civil, ¿no? Y de intereses ahí en estos pueblos, mientras en Judá, en el sur, todo el mundo proclama rey a David. ¿De acuerdo? Entonces, hay un momento que después del todo el zafarrancho que se forma como consecuencia de los intereses egoístas de aquellos que intentaban buscar el poder, hay un momento que al final dicen, bueno, muere Isbaal, y al final dicen, mira, al final, pues, vamos de capa caída, y como no tengamos una figura que nos represente a todos y que nos unifique como pueblo, pues entonces todos los del norte deciden bajar a Hebrón, y en el día de hoy, después de grandes conflictos, de grandes contiendas e intereses, hay un momento en el que la sensatez de algún modo llega al corazón de todos los cabezas de las tribus de Israel y todos deciden nombrar por rey a David, que es lo que sucede hoy en Hebrón en la lectura que hemos escuchado. ¿De acuerdo? Al final, dentro de los intereses y las luchas muchas veces fratricidas de los que querían el poder, al final se busca que de algún modo nos gobierne aquel que Dios ha escogido y cuyo corazón, ¿no?, se deja trabajar y se deja modelar por el Señor. Y ahí es cuando es ungido, ¿no? O sea, el aceite para los israelitas significaba la presencia del Espíritu de Dios. Claro, tú no podías llevar a cabo esa tarea si no había una relación de dependencia con Dios. Entonces, ¿cómo significan esa relación de dependencia? Por el Espíritu. ¿Y qué hacían? Derramaban aceite, porque el aceite era símbolo de vigor y de fortaleza. ¿Me explico? O sea, cuando tú tienes aceite, ¿no es pringoso? Aceite como que, ¿no? Y es símbolo para ellos, que ellos consumían aceite y pensaban que el aceite daba vigor. ¿De acuerdo?
Que si tú quieres cumplir con ese requerimiento y quieres guiar a tu pueblo, ¿qué necesitas? La fuerza de Dios, que significa la unción. Un rey que evidentemente no va a ser un rey perfecto, porque el rey David también pecó, pero tenía una peculiaridad. Sabía de algún modo entender que no podía llevar a cabo su misión si no era dócil a los planes de Dios y a los designios de Dios, si no ponía en práctica lo que Dios enseñaba. Entonces el modelo de todo rey en Israel, ¿quién va a ser? David. Además, porque Dios le hizo una promesa a David. Uno de tu descendencia se sentará siempre en el trono de Israel, y vendrá uno que reinará. Se conoce como la promesa davídica hecha por el profeta Natán a David. Y uno de tu descendencia estará siempre en el trono de Israel. Los legítimos reyes, consagrados y ungidos por el Señor, serían de la dinastía de David. Ahora cuando lleguemos al tiempo de Adviento y empiecen de algún modo a considerarse todas las promesas del Antiguo Testamento, las promesas proféticas que hablaban de cómo esa promesa hecha a David se actualizaba a través de la venida de un rey, Mesías y Salvador, que devolvería el esplendor al pueblo de Israel, que había perdido después de las grandes tragedias nacionales, como fue la invasión de Babilonia en el siglo VI, luego la incursión de los persas, luego la incursión de los griegos, luego la incursión de los romanos. Vendría uno que liberaría al pueblo de Israel de toda esclavitud, que se alzaría como rey eterno, y todas las naciones de la tierra iban de alguna manera a rendirle, digamos como rendirle pleitesía y rendición. Eso es lo que espera el pueblo de Israel con la llegada del Mesías. La palabra Mesías significa el ungido del Señor. El ungido del Señor. Esa es la gran promesa de la antigua alianza. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en todos los descendientes de David existía la posibilidad del cumplimiento de esa promesa. Por esa razón, cuando en esa dinastía llegamos hasta José, el carpintero de Nazaret, José el carpintero de Nazaret tenía sangre real. Quien debería estar reinando era ¿quién? José. Pero ahí estaba con él, en la carpintería, ¿no? Mientras que en ese momento reinaban en Israel los de la dinastía herodiana, los grandes Herodes el Grande, ¿no? Luego el rey Herodes del tiempo de Jesús, que eran reyes usurpadores, porque en ellos no descansaba el cumplimiento de esa promesa. Un detalle, cuando los magos de Oriente, cuando los sabios de Oriente descubren la estrella que hay en el firmamento, que está asociada a la venida de ese Mesías, Rey y Salvador, ¿a dónde van a buscarle? Al palacio de Herodes, claro, van allí a buscarle. Hombre, hemos venido porque hemos visto la estrella y sabemos que ha nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Herodes, ¿eh? Claro, porque él no era el depositario de esa promesa. Por eso luego la estrella, ¿a dónde los va a guiar? Los va a guiar hasta Belén. Y allí van a encontrar a ese rey, ¿no? Recostado, humilde, en un pesebre. Y le van a rendir adoración. Es el gran misterio que celebraremos en la Epifanía. Pero ¿os dais cuenta qué tipo de reinado empieza a gestarse? No un reinado según, ¿no?, el mundo, en los palacios, ¿no?, en la ostentosidad, en el dinero, en el poder, sino un reinado humilde, humilde, con un movimiento que podríamos decir que es un movimiento de condescendencia, de abajamiento. El Dios que se abaja a nuestra condición humana y se hace uno como nosotros para ponerse a nuestro servicio. Y Él lo dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Porque ¿cuál es la esclavitud que sigue estando presente en el corazón del hombre? La esclavitud del pecado, la esclavitud del mal, la esclavitud de la autarquía, la esclavitud del príncipe de este mundo. Hay que librar una batalla. Hay que reclamar el reino. Es a lo que ha venido el Hijo de Dios a este mundo, a reclamar el reino de nuestro corazón. Porque ¿de quién éramos dependientes nosotros? ¿Del enemigo? ¿Del maligno? El gran himno que hemos escuchado en este día, de la carta a los cristianos de Colosas, de la carta a los colosenses, es un himno precioso, cristológico,
donde de algún modo se hace énfasis en la consideración de este misterio. Quizás de algún modo valdría la pena meditarlo y profundamente, porque todo lo que dice tiene muchísima profundidad. Este himno ha venido a arrancarnos de las tinieblas, del reinado de las tinieblas, para insertarnos dentro del reinado de su Hijo. ¿Y cómo ha hecho para alcanzar esa victoria, para romper los cepos y las cadenas que ataban el corazón del hombre? ¿Qué ha hecho el Hijo de Dios? Ha entregado su vida y ha puesto su trono glorioso en la cruz. ¿De acuerdo? ¿Te gusta ese trono? ¿O te gusta el de Juego de Tronos? Ahí, claro, no. Ahí el trono, ahí, con delirio de grandeza y tal, ¿no? Tengo un amigo que se fue a Irlanda por allá y vio dónde estaba el set de la película y ahí me mandó una foto sentado ahí. No, soy el rey, ¿no? En fin. ¿Cómo se siente eso? Pero este trono no lo quiere nadie, ¿no? Este trono en sí mismo es un trono que se rehúye en sí. Y es el que ha escogido el Señor. Es el que ha escogido el Señor. Él, de algún modo, se ha constituido por su ofrecimiento, por su entrega en la cruz, se ha constituido en primicia, ¿no? Nueva humanidad. Él es cabeza de la Iglesia, porque a través de esa acción amorosa todo se le ha sometido a Jesús. Él ha reclamado, de algún modo, ha alcanzado la victoria frente a toda esclavitud a través de un ejercicio de libertad extrema, entregando su vida. ¿Dónde está la mayor expresión de libertad personal? Aquí. Porque esto es libertad. Esto es libertad, ¿no? Me voy a casar. ¿Eh? ¿Que te vas a casar? Se te acabó la libertad. Se te acabó la libertad. Pero curiosamente, las mayores acciones libres que tenemos nosotros son las que nos comprometen, las que hacen que la vida tenga sentido por el hecho de que mi vida la pueda yo de algún modo entregar. Nuestra vida no está para poner debajo de un colchón, para que me entendáis, ¿no? Nuestra vida hay que hacerla fructificar. Solo los compromisos son los que nos ayudan a que la libertad de algún modo alcance ese esplendor. Si no asumimos compromisos en la vida, entonces, ¿qué significa libertad? Pues yo no quiero ni estudiar, ni quiero trabajar. Yo soy libre de jugar PlayStation todos los días en mi casa. Pues, no. O sea, eso no es libertad. ¿Me explico? Eso es de un morro que te lo pisas, de oso hormiguero. ¿Es un morro? ¿No? O sea, eso no es libertad. Libertad es compromiso, comprométete con tu realidad. Tienes que salir adelante con tu vida. Tienes que de algún modo asumir la responsabilidad acerca de tu vida. No podemos quedarnos acomodados porque toda persona que se acomoda renuncia a vivir. Renuncia a vivir y se hace esclava de sí misma, repito, de sus pasiones o de sus falsas seguridades. Y eso no es vivir. Eso no confiere vida a nadie. Le confiere vida el hecho de acomodarse en la vida. Por eso Cristo asume la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Es una acción de docilidad, obediencia y confianza a los planes de Dios. Porque a través de esa confianza y a través de esa libertad consigue de alguna manera, por el derramamiento de su sangre, consigue hasta el final y en la entrega de su vida, consigue rescatarnos del poder de la esclavitud, enseñándonos qué es lo que permite que de algún modo alcancemos esa gracia, el amor. La verdad, la justicia, son de alguna manera el patrimonio de ese reino que el Señor ha venido a instaurar en medio de este mundo. Nos ha enseñado las claves fundamentales para entender el desarrollo de nuestra propia libertad. Por eso necesitamos estar unidos al Señor y tener esa relación de dependencia con el Señor. El Señor nunca de alguna manera va a ir en detrimento de nuestra realización y de nuestro desarrollo personal. Nunca. Pero es verdad que vamos a tener que sufrir el hecho de desprendernos
de ese mal sentido que tenemos nosotros de la libertad, entendiendo que pensamos que hay muchas cosas que efectivamente nos dan felicidad cuando no es así. Tenemos que descubrir la treta y el engaño de aquel que nos quiere atar y que quiere condicionarnos y convencernos de que libertad significa hacer lo que quieras. Y eso se sufre. Se sufre. Una vez un sacerdote decía en una reflexión: hermanos, ¿el pecado es bueno o malo? Y todo el mundo decía: malo, malo, ¿qué va? Si es lo más bueno que hay. Es lo que atrae. Claro. El pecado no se presenta ante ti como: hola, soy el pecado y te voy a hacer daño, te voy a hacer esclavo. ¿Se presenta así el pecado? No. Las seguridades de este mundo y los principios de este mundo se mueven de manera contraria. Son atrayentes, ¿no? Nosotros somos como una... ¿Cómo se llaman estas? Ay, no voy a decir un mosquito, una mosca, ¿no? Estas... ¿Ah? No. Estas que son de alitas chiquititas que van hacia la luz. No, bueno, vamos a decir una luciérnaga, vamos a decir, ¿no? De estas, sí, una palomilla de estas, ¿no? Nosotros somos palomillas, ¿no? Y de repente, ¡hala! ¡Una luz! ¡Maravillosa! ¡Ah! Chamuscaos, ¿no? Parece tontería, pero así funciona el mundo. El mundo es atrayente y el mundo no te das cuenta que eres esclavo hasta que esa realidad no la percibes a través del daño que está ocasionando en tu corazón el que no tengas límites. Necesitamos de algún modo... Yo entiendo que hay quien dice: no, hay necesidad de que la gente aprenda estrellándose ante la vida, porque al final aprenderán. Sí, es verdad, pero si podemos evitar que en algún determinado momento muchas personas sufran las consecuencias de ese mal sentido de la libertad, pues habría que ayudarles un poco a que entiendan que hay necesidad de poner límites. ¿Me explico? Y ya sabéis lo que pasa ante el afán de autarquía, ¿no? ¿Me explico? Entonces yo, de algún modo, pues todos nosotros tenemos que poner límites, en verdad, y lo hacemos. Bueno, hasta aquí, ¿no? Les ponemos la raya aquí, justo aquí. ¿Qué va a pasar con la autarquía? Con esa debilidad, con esa esclavitud que hay en nosotros, que nosotros pulsamos. Y ahí vamos, piqui. ¿Tú qué tendrías que hacer? Tienes que mantenerte firme en los límites. ¿Me explico? Porque si pulsas y permites que esos límites vayan mucho más allá... Me está mirando mi sobrino haciendo así. La que me viene, por Dios santo. Si eres firme y pones el límite aquí, y claro, no se pulsa de cualquier forma, no se pulsa de manera dialogada. En esa esclavitud nosotros pulsamos hasta el final, hasta el límite. Muchos de nosotros ante esa situación límite, ¿qué nos pasa? Perdemos los nervios, entramos en discusiones, y mientras vamos entrando el límite va siendo así. y tú dices: ¡hala! ¡Haz lo que quieras! No lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Estamos tirando la toalla muy rápido y si de algún modo no ofrecemos esas garantías, nuestra juventud va a ser cada día más autárquica y no va a aceptar un no por respuesta. No va a aceptar un no y se va a quemar como la polilla. La polilla. Por fin me sale como la polillita esta. ¿Me explico? Y estamos perdiendo esa batalla en nuestra sociedad. Me conmueve ver el comportamiento de muchos chicos jóvenes con sus padres. Su falta de respeto, su falta de gratitud, su falta de consideración, porque no ponemos los límites donde tenemos que ponerlos. La autarquía es peligrosísima para el corazón del hombre. Si no existen límites, nuestra sociedad está condenada al fracaso.
Si no existen límites. Es verdad que tenemos que tener más paciencia, más amor. No estoy favoreciendo el ejercicio de una tiranía, ¿no? Una tiranía de la verdad, donde seamos violentos, donde seamos, no sé si me entendéis, donde de algún modo reproduzcamos quizás cosas que en nuestra historia sí que podríamos haber hecho mejor. ¿De acuerdo? Porque tampoco se justifica todo. Tenemos que ponernos al servicio. Y eso significa amar, y amar ¿de qué manera? De manera ancha y dilatada. Es el gran reto que tienen los padres, ¿no? En el acompañamiento de sus hijos. Pero es necesario tener en cuenta el desarrollo de esos límites. ¿Me lo entendéis? Sí. Eso fue lo que el Señor nos mostró a través de su propia docilidad, de su propia obediencia. Por eso Él reclama fundamentalmente esa victoria frente al mal. Por más de que en algún momento el maligno quiso apartarlo de ese camino, el Señor fue obediente hasta el final. Y gracias a su obediencia hemos alcanzado la santidad. Gracias a su obediencia. Por tanto, Cristo se sometió. ¿Entonces no fue libre? Sí, fue libre para amar hasta las últimas consecuencias. Por eso, de algún modo, cuando lo proclamamos rey, no lo proclamamos rey porque se haya impuesto Él por encima de nosotros, sino porque se ha puesto al nivel más bajo para de esa manera hacer que nuestros corazones se rindan ante lo que pienso y considero que es el verdadero ejercicio de una monarquía, que es a través del amor verdadero, del amor que es capaz de dar la vida por los que se quiere. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo de la palabra de Dios. El centurión, cuando va a Cafarnaún, en algún momento que es una persona importante y poderosa, va a pedirle al Señor que si puede sanar a uno de sus siervos. Uno dice, ¿pero cuál persona le interesaría la salud de un pobre siervo? ¿Quién haría eso? ¿Qué tipo de corazón? Un corazón bueno, un corazón noble, un corazón que sabe apreciar el trabajo y el esfuerzo de los demás. Porque un tirano, ¿qué diría? Ajo y agua. O sea, un siervo, pues uno menos. No sé si me entendéis. Daríamos igual. Pero ahí es donde el Señor nos muestra a través de la palabra cómo una persona con poder es capaz de rendirse. Y es lo que reconoce ese centurión en el Señor. Porque yo tengo poder, así como reconozco el tuyo. No soy digno de que entres en mi casa, pero dime una palabra y mi siervo quedará sano. Qué fe y qué confianza, ¿no? La de ese hombre que tenía poder y que a pesar de tener poder, por su bondad y por su justicia, es capaz de rendirse ante el poder de Dios. Entonces, finalmente, la palabra de Dios nos presenta un montón de ideas que van ligadas fundamentalmente a la constitución de ese reino en un momento muy específico de la vida de Jesús, porque el Evangelio ¿dónde nos sitúa? En la cruz. Es un Evangelio de la pasión, según San Lucas. ¿De acuerdo? Estamos Jesús crucificado, que ya ha pasado por todo lo que ha pasado. Ya sabéis cómo fue tratado nuestro Señor Jesucristo, juzgado injustamente, duramente ajusticiado, ¿no? A través, ¿no?, de la flagelación, de la coronación de espinas, que ya sabéis que la coronación de espinas fue una burla en sí. Porque ¿por qué es condenado? Por sedicioso, en teoría. Por proclamarse rey en contra del emperador romano. ¿De acuerdo? Injustamente, porque evidentemente fue un juicio injusto. Por eso le colocaron el letrero, el INRI. INRI, que significa Iesus Nazarenus Rex Ideorum en latín, ¿no? Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Es el INRI, ¿de acuerdo? Es el letrero que de algún modo lo proclamaba él como rey. Pero era de alguna manera un ejercicio como de burla, ¿no?, ante la causa de su condena. Es más, los judíos dijeron, no pongas el rey de los judíos, sino este dice ser el rey de los judíos. ¿Qué dijo Pilato? ¿Lo escrito? Escrito está. Se proclamará como rey del pueblo judío. Ya ha pasado por esa situación, le pusieron un manto de color púrpura, le trenzaron una corona de espinas, se la colocaron en su cabeza, con un bastón le daban golpes para que las
para que las espinas se clavaran en sus sienes, todo ese sufrimiento por la burla y la consideración de un reinado que era un reinado de abajamiento y de entrega hasta el final. Y no abría la boca como cordero llevado al matadero. Lo aceptaba todo por amor, porque sabía que el rescate necesario para liberar al hombre de toda esclavitud pasaba por el hecho de considerar qué tipo de libertad no nos iba a salvar. Una libertad que llega incondicionalmente hasta las últimas consecuencias. Y está clavado en la cruz, que la crucifixión es horrorosa en sí, porque el sufrimiento está garantizado para aquel que está crucificado. ¿Sabéis por qué morían los crucificados? Por asfixia. Porque al estar crucificados, ¿de acuerdo? Al estar crucificados, si tú dejabas de luchar por respirar, morías asfixiado. Evidentemente, el hombre haría lo propio, que es luchar por sobrevivir e intentar moverte en la cruz para poder respirar. Pero en la medida que te movías, sufrías las consecuencias de los clavos y el dolor era atroz. Entonces, era respirar con dolor o morir. Horrorosa, horrorosa esa pena. Siempre, ya sabéis, determinada por los romanos para las personas en las cuales se quería plantear a los demás una cruda ejemplarización. Los que eran crucificados eran los peores, por lo mismo, ¿no? Por la calaña de lo que significaba morir de esa manera. Que ya era suficiente ese dolor. Y sin embargo, nos encontramos a los jefes del pueblo increpándole, lanzándole improperios. Si eres el Hijo de Dios, el ungido, el Rey, bájate de ahí, creeremos en ti. Que a mí me sale por dentro un desgraciados. ¿Será posible, no? Que de alguna manera, es verdad, ¿no? Me tengo que confesar de eso, porque me sale ahí. Pero ¿cómo le pueden decir eso al maestro? Si ya está sufriendo, si ya saben que va a morir, ¿por qué siguen metiendo todavía más inquina, ¿no? Porque sus corazones son incapaces de aceptar, ¿no?, lo que están contemplando sus ojos. Porque el Señor no está desesperado, sino que el Señor todo lo vive en una paz admirable. No quiere decir que no lo sufriera, lo sufre atrozmente, pero todo ese sufrimiento es ofrecido y Él encuentra en ello la paz. Y esa paz les destroza el corazón a esos judíos. Porque es una paz que ellos no tienen, porque son esclavos, mientras el corazón del Señor es libre. Un corazón esclavo nunca tiene paz, que lo sepáis. Pero un corazón libre tiene paz, como lo tenía el Señor. Por eso no, los romanos le ofrecían vinagre. ¿Sabéis por qué le ofrecían vinagre? ¿Qué función cumplía el vinagre en ellos, en los condenados? Era una forma de ahorrarles sufrimiento. El vinagre era como una anestesia, para que me entendáis. ¿De acuerdo? ¿La aceptó Jesús? La rechazó. Cualquiera hubiera dicho, vamos, lléname de vinagre, ¿sabes? Si me entienden, ¿no? Pero el Señor quiere aceptar ese sufrimiento, lo acepta como suyo porque sabe que está pagando los excesos de nuestro pecado. Y se excede en amor y asume ese sufrimiento. Nosotros no lo entendemos, pero esto es una locura de amor en sí. Porque están queriendo de algún modo, ¿no?, que se enajene, en definitiva. Pero el Señor se mantiene firme en su resolución. Hay dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, uno de ellos empieza a increparlo. En la desesperación, fíjate, el Señor con paz y el otro desesperado por lo que está viviendo. Tú no eres el Mesías, el Rey, pues bájate y nos ayudas a nosotros. En fin, o sea, en plan, ahí, ¿no?, intentando de alguna manera, ¿no?, provocar al Señor, porque en todo esto es una provocación del mal en sí. Y el Señor no dice nada. Pero el que estaba al lado, que conocemos su nombre, ¿sabéis cómo se llamaba el buen ladrón? Dimas. Dimas. Además es santo. Por lo que ha dicho el Señor. ¿De acuerdo? Dimas le dice al otro, ¿pero es que acaso tú no tienes temor de Dios
sabiendo que de algún modo nosotros estamos pagando lo que nosotros hemos hecho. ¿De acuerdo? Fijáis lo que hace Dimas. Dimas hace un ejercicio de reconocimiento de su esclavitud. ¿No os dais cuenta de eso? Es un acto de contrición de corazón. Un acto de contrición de corazón. Su vida ha estado condicionada por la esclavitud del pecado. Por eso está condenado, por eso está muriendo crucificado. Y todo eso le ha servido para que él tome conciencia de algún modo de lo que le ha atenazado y de lo que le ha llevado a donde está, y se arrepiente. Y ese arrepentimiento le lleva a mirar a Jesús, que está ofreciendo con paz su sufrimiento, y por eso le dice, ¿no? Señor, reconoce en él, evidentemente, al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, porque el reinado del Señor, aunque está incoado en este mundo, es un reinado que se proyecta hacia la eternidad, hacia la vida eterna. ¿Y qué le dice el Señor? Te aseguro, Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo a través de un acto de reconocimiento de mi esclavitud, un acto del reconocimiento de la grandeza de un amor que me quiere liberar y un acto de confianza en que su amor me puede liberar de cualquier esclavitud. Y solo una contrición de corazón fue suficiente para que Dimas se ganara el cielo. Alguien diría, ostras, toda una vida de pecado y el Señor no lleva cuentas del mal, no pone todo en una balanza. Una sola acción por sí misma de reconocimiento de debilidad trajo consigo que era alcanzar a la salvación. ¿Cómo os parece ese rey? Le ha dicho, mira, Dimas, todo lo que tú has hecho lo tendrás que pagar. Y cuando hayas pagado unos 20 años de purgatorio, yo me acordaré de ti por lo que acabas de decir. No sé si me entendéis. Eso es más consecuente con nuestra forma de entender la justicia. Pero para el Señor, su justicia es exuberante, ¿no? Manifestada a través de su gran misericordia, le confiere, ¿no?, a Dimas ser partícipe de su reino. Imaginaos eso. Qué maravilloso es. Considerando de algún modo lo que él mismo le había dicho a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿De acuerdo? Entonces, pues simplemente para que tengamos en cuenta que de algún modo el reino superó las expectativas, evidentemente, de lo que el pueblo judío pensaba que el reino iba a liberar de una esclavitud que era el Imperio Romano. Era un reino que ellos consideraban más temporal, un reino más militar, ¿no?, más ostentoso, más poderoso, pero fue otro reino el que trajo consigo Jesucristo. Un reino de justicia y de verdad, un reino de santidad y de gracia, un reino de paz y de amor. Y eso es lo que necesita el corazón. A eso es lo que somos llamados. Y por eso es importante que hoy le abramos el corazón al Señor y partiendo de lo que nos ha dicho hoy el Evangelio por la actitud de Dimas, si queremos ser partícipes de ese reino y acoger ese reino en el corazón, ¿qué disposición tenemos que tener? Simplemente de contrición de corazón. Y una persona que se arrepiente reconoce que es esclava de algo y reconoce que necesita ser liberada. Y el Señor tiene el poder y ha alcanzado esa potestad, ¿no?, de poder liberarte de cualquier esclavitud y permitirte vivir en la libertad propia de los hijos de Dios. Simplemente tienes que abrirle el corazón. Y si el reino de Dios habita en ti, porque dijo en algún momento, el reino de Dios está ya dentro de vosotros, por la gracia, por el Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos va de algún modo transformando para que la semilla del reino se vaya desarrollando en nosotros y produzca fruto. ¿Frutos de qué? Frutos de honestidad, frutos de justicia, frutos de bondad, que son los que nos ofrecen una garantía de una plena libertad. Entonces es lo que dice el Señor. Pues al final hoy nos hace la invitación de dejarle entrar en nuestra vida para que Él tome posesión de nuestro corazón. ¿Le vas a dejar? ¿Y por qué? ¿Por qué le tengo que dejar? Porque se lo ha currado.
porque ha entregado su vida, porque a caro precio ha querido comprar esa libertad para ti, entregando su vida por ti. Si tú tomaras conciencia de eso, ¿no? Tú tomaras conciencia de eso, ¿no? No sé. Estoy pensando a Mariloli por un barranco y Jesús. Mariloli tendría que estar agradecida con Jesús. Bueno, con Jesús, nuestro Jesús, evidentemente. ¿No? Hombre, si me ha salvado del tentador que organiza las rutas. En fin, bueno, la cuestión es, ¿no estaríamos agradecidos? Si alguien da la vida por ti, ¿no creéis que esa expresión de algún modo no tendría la suficiente confianza para que tú le abras el corazón? Se ha dado la vida por ti. Has reclamado el reinado de tu corazón a base de amor, no a base de imposición. Porque no te quiere esclavo, te quiere libre. Y aún así el Señor no está detrás de nosotros, ¿no? Insistiéndonos, ¿no? No, nos espera. Porque sabe perfectamente que solo el amor se puede desarrollar entre personas libres. Entonces al final eres tú el que tiene que aceptar el reino en tu corazón. Así que vamos a pedir esa gracia para que lo podamos desarrollar y ya incoado en nosotros nos conduzca ¿hacia dónde? Hacia donde nos espera este Rey. ¿Y dónde está ese Rey? Está en el cielo. Y ahí nos espera, porque ahí es donde está la meta definitiva de nuestra vida. Somos ciudadanos del cielo y cuando lleguemos allí no seremos meramente súbditos, seremos partícipes de su reinado. La herencia suya nos la va a compartir, porque el Señor tiene claro que nosotros estamos llamados, unidos a Él, a participar de ese reino. ¿De acuerdo? Es paradójico en sí. Somos súbditos, pero al mismo tiempo somos príncipes por esa relación con el Señor. ¿Me explico? Lo cual quiere decir que no es que de alguna manera Él esté en el cielo en el palco VIP, ¿no? Y nosotros no, sino que vamos a participar también con Él de esa gracia en sí. Así que de algún modo esta garantía y la celebración del día de hoy nos haga preguntarnos si realmente le estamos abriendo nuestro corazón a Cristo. Si Cristo reina en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en todo lo que de alguna manera no constituye nuestra experiencia de vida de fe. ¿Cristo reina en ti? Le vamos a pedir esa gracia especial y le vamos a pedir esa gracia especial a la Reina que interceda por nosotros, ¿no? A nuestra Madre del Cielo, para que le abramos el corazón. ¿Recordáis a Juan Pablo II, ¿no? Cuando repetía de manera insistente esta frase, ¿no? Abrid las puertas de vuestro corazón a Cristo. Dejad que Cristo reine en vosotros, en vuestras vidas. No solamente a través de un signo externo, ¿no? Ya sé que muchos tenéis las imágenes del Sagrado Corazón en vuestras casas, ¿no? ¿De acuerdo? Que traen consigo, ¿no? Pues esa especie de devoción y esa especie, ¿no? como de admiración, ¿no? Que decimos, ¡viva Cristo Rey!, ¿no? ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué significa esto? Que el Señor mora y que es Rey de nuestra familia. Que todo lo hacemos consultándole al Rey cómo se tienen que hacer las cosas. Y que no vamos por nuestra cuenta de manera autárquica intentando sobrevivir en medio de los avatares y sobre todo las esclavitudes de este mundo. Así que bueno, se lo encomendamos al Señor y continuamos la celebración de la Eucaristía. Vamos a ver, me he portado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.